no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina. El vídeo me parece escandaloso y execrable. El Gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento. Objetivo, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva. ¿Qué tal? Muy buenas noches. La crisis diplomática con Israel sigue tensa un día más después de esas declaraciones de la ministra de Defensa, Margarita Robles, donde dijo que lo que está pasando en Gaza es un auténtico genocidio. Hoy el presidente del gobierno no ha querido ir tan lejos. Ha dicho que Palestina ha existido, existe y existirá. Y todo esto en un contexto donde en nuestro país y en Europa nos encontramos inmersos en plena campaña de las elecciones europeas. La polarización de la vida política que se vive en España está impulsando la pugna entre los dos grandes partidos, PP y PSOE. La guerra ideológica entre bloques parece que marca la lectura que los ciudadanos hacen de estos comicios, y es que el 54% de los españoles ve en el 9 de junio un examen de la política nacional. Las últimas encuestas apuntan a que el Partido Popular será la opción más votada entre las candidaturas que concurren a la cita con las urnas europeas. El Partido Popular ha vuelto a tomar las calles en Madrid en protesta por la amnistía y la política de bulos del gobierno de Pedro Sánchez. Con ello persiguen la derrota a un PSOE, aseguran, cercado por los escándalos de corrupción y la ley de amnistía. Feijóo pidió la retirada de la ley de amnistía y una convocatoria de elecciones. La garantía de que nadie es más que nadie, por muy presidente que sea y por muy necesarios que sean un puñado de votos para hacer presidente a un diputado que ha perdido las elecciones. Las garantías de que el gobierno está para servir a los ciudadanos, no para considerarse el amo de los ciudadanos. Esta es la respuesta que tenemos que dar el 9 de junio. Y aquí en La Rioja, la candidata popular riojana Esther Herranz ha pedido la aplicación del Pacto Verde Europeo, actuaciones para proteger la ganadería del lobo, que según criterios científicos ha explicado ya no está en peligro de extinción, además de una revisión de la política agraria común que garantice la llegada de ayudas a agricultores y también a ganaderos. También en la revisión de la PAC hay un segundo objetivo, que es garantizar las ayudas directas a agricultores y ganaderos. ¿Qué significa esto? Que están en riesgo. Hay que rebajar el peso presupuestario de la PAC, dicen algunos. Pues bien, desde el Partido Popular Europeo creemos que hay que mantener el presupuesto de la PAC. Son los que mantienen precisamente a todos los ciudadanos, asegurándoles esos alimentos de calidad, precios razonables, los que mantienen esa España vaciada. De calidad. Charluen ha asegurado que votar al PSOE es la garantía para reforzar los derechos humanos ante una derecha cada vez más reaccionaria. Ha afirmado que los socialistas en el Parlamento Europeo van a trabajar para que la Unión Europea continúe siendo una referencia global en valores democráticos de la paz, tolerancia, igualdad, defensa de los derechos humanos y la libertad.
Y a nivel, de hecho, no hay más que salir a las calles para darse cuenta cómo está la situación. No sé si luego... Y les vamos a hablar también en el programa de hoy de un proyecto que se va a hacer en el entorno de la glorieta del Doctor Zubía. En una primera fase se van a invertir unos 500.000 euros y se va a actuar sobre una superficie de unos 2.900 metros cuadrados, mientras que el proyecto global final contempla la renovación de unos 13.000 metros cuadrados en el centro de la capital. En concreto se plantean 3 plataformas semipeatonales, aquí las estamos viendo, que van a unir la glorieta con la zona de Portales, con la zona también de las 100 tiendas y también Avenida de la Paz. Y en este último espacio, en Avenida de la Paz, es donde se proyecta la eliminación de una jardinera de remate con el objetivo de facilitar la accesibilidad y la conexión visual de los diferentes espacios que confluyen en todo ese entorno. Luego lo vamos a ver. Las obras estarán finalizadas en los primeros meses del próximo año. Estamos hablando de una intervención presupuestaria en torno a $500.000 de euros y afectaría a lo que es la conectividad de la glorieta. Estamos ahora mismo en uno de los rincones que evidentemente van a mejorar la conectividad y lo vamos a concretar en una intervención que va a mejorar la peatonalización en toda esta semicircunferencia que une los muros, Muro de Cervantes y Muro del Carmen, con una superficie de más de 1.000 metros, pero combinando ese acceso peatonal con la circulación que actualmente existe. Y otro asunto la Junta Gestora de la Federación Riojana de Caza ha anulado las elecciones y a partir de ahora será la Dirección General de Deportes la que se encargue de llevar a cabo este proceso electoral. La Federación asegura que es una decisión que viene motivada por hechos de gravedad como haber recibido amenazas por parte de gestores de entidades de caza y también de cazadores particulares, con el objetivo de ampliar el plazo para que todas las sociedades estén pendientes de pago, puedan ponerse al corriente y así incluirlas en el censo definitivo para que puedan votar. ¿El motivo? Pues que cuando se convocó el proceso electoral, un buen número de sociedades deportivas, en su mayoría, insisto en este detalle, en su mayoría administradas por gestores, no aparecían en el censo profesional, no estaban al corriente de pago cuando se convocaron las elecciones. Esta Junta Electoral se ha visto desbordada por un aluvión de reclamaciones, todas ellas iguales, en las cuales solo cambiaba la fecha y el nombre de la sociedad, y prácticamente todas presentadas todas por gestores de esas sociedades que no aparecían en el censo provisional. Bueno, pues de este asunto vamos a hablar en la entrevista, vamos a conocer qué es lo que ha pasado y lo vamos a hacer con el presidente de la Federación Riojana de Caza aquí en Plató. Será en los próximos minutos, tras la publicidad. Hasta ahora. Bueno, lo hemos dicho antes de ir a publicidad, la Junta Gestora de la Federación Riojana de Caza ha anulado las elecciones y a partir de ahora será la Dirección General de Deportes la encargada de llevar a cabo este proceso electoral. La Federación asegura que es una decisión que viene motivada por hechos de gravedad, como haber recibido amenazas por parte de gestores de entidades de caza y también de cazadores particulares, con un objetivo: ampliar el plazo para que todas las sociedades estén pendientes de pago, puedan ponerse al corriente y así incluirlas en el censo definitivo para que puedan votar. Vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con el presidente de la Federación, que ya está aquí con nosotros, con Eduardo Cornejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas tardes, muy buenas noches. Bueno, cuéntenos cómo hemos llegado exactamente al momento en el que nos encontramos, en el que se han anulado esas elecciones. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, pues este año es año con Juegos Olímpicos de verano, con lo cual todas las federaciones deportivas tenemos que celebrar nuestras elecciones. En el caso de la Federación de Caza, al ser una federación con un calendario deportivo en año natural, no podemos hacerlo antes del primer trimestre. El día 8 de abril convocamos la Asamblea General de la Federación Riojana de Caza, informando pues, de que íbamos a proponer una junta electoral
y el reglamento electoral, que luego Deportes es el que ratifica si lo estima oportuno. El día 28 de abril se celebró esa asamblea, se aprobó, entre otras cosas, el reglamento electoral, se aprobó también la propuesta de Junta Directiva y el día 30 de abril se trasladó a Deportes para que, bueno, si lo estimaba oportuno, lo validaría y comenzará el proceso electoral. En ese momento la Junta Directiva de la Federación pasa a ser Junta Gestora y yo soy presidente en funciones. Bueno, Deportes requiere los datos de los estamentos que van a concurrir a las elecciones, porque no nos podemos olvidar que son elecciones a la Asamblea donde hay 3 estamentos, jueces y árbitros, deportistas, que son todos los federados, y clubs, que son las sociedades de caza. Y bueno, pues la norma, el reglamento exige, es un decreto electoral, que para poder ser elector y elegible, aquellos que vayan a concurrir tienen que haber estado federados durante el año anterior, federados a fecha de convocatoria electoral y al corriente del pago de las cuotas federativas. Nos hemos encontrado con la sorpresa de que, aunque fue la circular número 1 del año 24, donde se comunicó a todos los clubes, a todas las sociedades, que se abría el plazo para poder satisfacer las cuotas federativas durante los meses de enero y febrero, pues ha habido un número importante de sociedades que no lo han hecho. Curiosamente, estas sociedades, la mayoría, están administradas por una figura, por gestores, que de alguna manera pues, bueno, ayudan y apoyan y distribuyen ese trabajo administrativo de esas sociedades de caza. ¿Qué ha ocurrido? Que al publicar el censo provisional, pues muchas de estas sociedades han visto que no estaban en el censo y supongo que habrán pedido explicaciones de por qué no estaban en el censo. Las explicaciones que hay es porque no estaban al corriente de la cuota de pago, ¿no? A mí, en concreto, solo ha habido un presidente que me llamó para decirme que no se había dado cuenta y que si podía hacer algo. Pues el consejo fue, bueno, ya no es cuestión de la Federación, esto está en manos de la Junta Electoral y de la Dirección de Deportes. Mi consejo es que hagas un recurso, que pagues y, bueno, pues si entras en plazo y se estima oportuno, pues acceder al censo definitivo. La Junta Electoral en este momento se vio absolutamente desbordada por una innumerable número de recursos, todos ellos iguales, solo cambiaba el nombre y poco más, y la firma, y absolutamente bloqueada, ¿no? La Junta Electoral recibió llamadas, recibió bueno, críticas en redes sociales, se estaba comentando que la Junta Directiva era la que había excluido, ¿no?, a estos clubs, cuando eso es falso. La Junta Directiva no excluye ni incluye a nadie, es una norma que está en un decreto electoral y que, bueno, pues es para todas las federaciones, no solo para la de caza. Bueno, nos vimos en esta situación. Sí que es cierto que a la Junta Directiva y a mí nos preocupó, ¿no?, de por qué se había producido eso, pero yo creo que nosotros no somos los que tenemos que contestar esa pregunta. La pregunta la tiene que contestar quien no ha pagado y por qué lo ha hecho, cuando todo el mundo ha recibido esa circular, se ha publicado en redes sociales, en Facebook, en la página web de la Federación, en la app que tenemos todos los federados, y nadie puede decir que no estaba enterado. Ha sido un descuido, ha sido un olvido, ha habido intencionalidad. Bueno, sea como fuere, el proceso, pues bueno, se veía un poco afectado, bastante afectado. Y esto ha conllevado a tener una situación en la Federación insostenible, con llamadas de amenazas, difundiendo noticias y comentarios fuera de lugar, que no se ajustan ni a la legalidad ni a la realidad. Y ante esto, la única posibilidad que había, y nosotros así lo hemos querido, para que todas las sociedades puedan ejercer su derecho al voto en las elecciones, era anular el proceso electoral. Pero para anular este proceso electoral tenía que haber una renuncia de la Junta Electoral titular, y es lo que se ha producido. Ha habido una renuncia, la Federación, insisto, podía haber continuado con el proceso porque hay una Junta Electoral suplente, pero ante el asesoramiento, ¿no?, de la Dirección de Deportes, lo que hemos creído más conveniente es abocar este proceso, o sea, delegarlo en la organización de las elecciones de la Federación Riojana de Caza en la Dirección de Deportes. Creemos que es lo más transparente
Yo creo que ahí ya nadie puede decir que no está enterado, creemos también que es lo más justo. Y bueno, lo único que sí es cierto que yo personalmente estoy muy dolido y porque he recibido muchos ataques personales con cuestiones que son ajenas a mí. Y bueno, ¿qué tipo de amenazas han recibido? Bueno, pues ha habido llamadas del índole: el viernes voy a la federación y te parto la cara. Tú eres el responsable de la federación y tú lo tienes que arreglar como sea. No sé, creo que están fuera del lugar. La pregunta es: ¿por qué nadie da explicaciones de que no se ha pagado en plazo? Cuando se han admitido todos los pagos, incluso fuera de plazo, hasta el día que se convocaron las elecciones. La circular lleva colgada desde el 16-19 de enero hasta el 6 de mayo. Claro, culpa de ustedes no es que no estuviese pagado y las normas exigen que para poder presentarse tienen que estar al corriente del pago, ¿no? Claro. También otra opción que tenían ustedes era haber seguido con el proceso electoral y sé que hubiesen quedado al margen esas asociaciones, ¿no? Claro, porque bueno, la lógica, ¿no?, de los procesos electorales nos dicen que hay que estar al corriente de pago, puesto que no tiene mucho sentido que se participe en un proceso electoral donde luego puede que no pertenezcas a esa asociación, porque el pago es absolutamente voluntario. Insisto, sí nos ha llamado la atención de que bueno, sociedades a nivel individual son pocas las que no han pagado, porque la mayoría sí han pagado, y la inmensa mayoría de los recursos que se han presentado han sido realizados por no todos, pero por algunos gestores de caza, y bueno, pues con una intencionalidad y sobre todo con un mensaje lanzado en redes sociales de que éramos la federación la que excluíamos a las sociedades de caza, lo cual es totalmente falso. ¿Te parece una lucha entonces entre gestores y la federación? Bueno, yo quiero entender, y todo esto es cierto, que desde hace prácticamente 2 años venimos sufriendo, vamos a decir, un acoso, ¿no?, tanto el secretario general como yo, a raíz del nombramiento del secretario general aprobado por la Junta Directiva y ratificado por la Asamblea. Este modelo, con la aprobación de esta figura del secretario general, lo que pretendía era profesionalizar la federación. El ejercicio 2023 ha sido el primer ejercicio con este modelo de gestión, y bueno, en la asamblea del día 28 de abril ahí se expusieron los datos a los asambleístas. Hemos tenido un superávit de 27.000 euros, cumpliendo con el presupuesto. Creo que el modelo es el correcto. Estamos siendo, ¿no?, como agente social, estamos en todos los sitios donde se produce cualquier cuestión de interés cinegético, hablo a nivel de administración, de colectivos, de cualquier... Y creo que la federación económicamente es solvente. A nivel social estamos donde estamos, hemos participado en la ley de caza, estamos participando, ¿no?, en ese reglamento que pronto va a ver la luz. Bueno, todos saben un poco, ¿no?, con la ley de bienestar animal, dónde nos llevó a esa ILP, a esa recogida de firmas, donde de alguna forma pues el gobierno entonces pues ya tuvo que sentarse a hablar con nosotros, y al final se hará una ley consensuada que en la anterior legislatura, no sé si hubo otra, fue aprobada sin ningún voto en contra por todo el Parlamento. Enseguida hablamos de esos asuntos de actualidad, pero sí que me gustaría saber si tiene usted intención o tenía intención y ahora ya no la tiene de presentarse a unas elecciones. Yo creo que ya vengo anunciando, y bueno, pues los asambleístas lo saben y las personas del mundo de la caza que me conocen, que no tengo ninguna intención de continuar como presidente en la federación. Sí es cierto que he cumplido mi segundo mandato y la ley del deporte establece un periodo máximo de 8 años, salvo que no haya ninguna otra candidatura. Porque también es importante explicar que las elecciones no son a la presidencia, son a la asamblea. Entonces la asamblea tiene 3 estamentos y luego cuando la asamblea está constituida es cuando se abren las candidaturas para presentarte a la presidencia. Entonces, bueno, pues ni siquiera ha llegado ese momento, pero yo ya digo públicamente, y lo vengo manteniendo durante hace mucho tiempo, que no tengo ninguna intención. Es más, no tengo ninguna intención ni siquiera de seguir perteneciendo a la Asamblea. Yo creo que mi etapa ha finalizado, creo que como se suele decir, dejo las llaves para entrar a vivir. La Federación, bajo mi punto de vista, mucho mejor que yo me la encontré, pero bueno, sin menoscabar a la etapa anterior, cada uno hizo lo que pudo. Y no entiendo todo esto. Yo creo que es más por el modelo de gestión que yo creo que no se ha sabido encajar, y que, bueno, pues algunas personas
piensan que entra en conflicto con algún tipo de actividad cuando se presta un servicio desde la federación. Creo que nuestra obligación como federación es prestar el mejor servicio posible a los federados. Y si es posible de forma gratuita, pues mucho mejor. Tiene usted la posibilidad de seguir hasta 8 años. ¿No? Llevo ya 8 años. Lleva ya 8 años, ha cumplido ya los 8 años. Bueno, pues entonces ha quedado claro, ¿no?, que no es la intención de seguir y que, como decía, en esto no se elige al presidente, sino se elige a la Asamblea y después la Asamblea es la que elige al presidente. ¿Las amenazas han continuado? Bueno, no, han cesado por completo. Nos consta también que el presidente de la Junta Electoral ha recibido llamadas incluso de estos gestores que curiosamente eran los que presentaban los recursos. Me parece poco ético, ¿no?, que una persona que en el ejercicio de sus funciones, ¿no?, vaya a presentar en defensa de sus clientes cualquier tipo de recurso, bueno, pues intervenga presionando a una Junta Electoral, que la Junta Electoral es externa a la Federación, está presidida por un abogado y 2 técnicos que son externos a la Federación y su única función es velar por el cumplimiento de lo establecido en la ley, nada más. ¿Cuándo van a ser entonces las elecciones? ¿Qué se sabe? Bueno, pues es que ahora, como se suele decir, la pelota está en el tejado de deportes. Curiosamente, en el momento que la Dirección de Deportes toma las riendas de las elecciones, la Junta Gestora vuelve a ser Junta Directiva y el presidente en funciones vuelve a ser presidente, hasta que bueno, pues la Dirección de Deportes estime oportuno convocar estas elecciones. ¿Estima algún tiempo? Pues no lo sé. Yo entiendo que primero se tendrán que resolver algunos recursos interpuestos contra el propio reglamento, que esos no eran de la Federación, el reglamento está aprobado por la Dirección de Deportes, los tendrán que resolver. Y una vez que estén resueltos, pues bueno, irá en función de su carga de trabajo y demás. Pero va a ser complicado. Mi intención, al convocar las elecciones en el mes de mayo, era haberlas finalizado antes del verano, para así, bueno, pues dejar la puerta abierta al equipo que entre después, con un balance aprobado, con un superávit, con un presupuesto por realizar para que lo realice quien tenga que entrar y bueno, pues como digo yo, dejando las llaves para entrar a vivir y que luego pues el equipo de trabajo que entre en la federación pues lo tenga lo más fácil posible. ¿Afecta en algo a la federación en sí, a las asociaciones? No, para nada. Nosotros continuamos con nuestra labor diaria, con nuestra labor de asesoramiento, de gestión de sociedades, de asesoramiento técnico, de organización de las competiciones deportivas. Seguimos exactamente igual como hasta ahora, hasta que bueno, pues, la Dirección de Deportes marque un calendario electoral con un principio y un fin. Pues Eduardo Cornejo, lo dejamos aquí. Gracias por explicarnos esta situación. A ver si ya dejan esas personas de amenazar, ¿no?, que es lo fundamental, y que funcione todo bien, ¿no?, porque ahí están las cuentas, ahí está la gestión, es que y ahí está también ese superávit. Es una pena porque realmente yo creo profundamente, ¿no?, en los sistemas democráticos, ¿no?, donde en una elección cualquier persona se puede postular a la Asamblea, cualquier persona se puede postular a la Presidencia con un programa, y a partir de ahí no entiendo cómo elementos ajenos a esa propia organización son los que pueden provocar este tipo de colapsos, ¿no?, de situaciones desagradables incluso, porque realmente no hay ningún motivo objetivo para que esto ocurra. Así es, una lástima que pasen estas cosas. Gracias, muy bien, buenas noches. Gracias a vosotros. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos. Hablamos de esa crisis diplomática internacional con Israel después de los últimos acontecimientos y en horas ya para que Pedro Sánchez declare el Estado de Palestina. Lo hablamos en la tertulia. Hasta ahora.
no vamos a caer en ninguna provocación que nos aleje de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es reconocer mañana el Estado de Palestina. El vídeo me parece escandaloso y execrable. El gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento. Objetivo, hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir el alto el fuego permanente lo antes posible y también al final que llegue esa paz definitiva. Duras imágenes las que veíamos. Saludamos ya a Ana González. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. Chuchi Hernández, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Julio Revuelta, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, duras, muy duras esas imágenes que nos llegan de los últimos acontecimientos que pasaban ayer por la noche y tras un fin de semana también de distintas declaraciones que ha habido, ¿no? Tanto de la ministra de Defensa diciendo que era un genocidio, etcétera, etcétera. O sea, aquí en vez de extensarse la cuerda, la tensión sigue al máximo y mientras tanto en Gaza siguen los bombardeos, al igual que Hamás, que intenta también atacar a Israel. Ana. Yo viendo estas imágenes ya como ciudadana de a pie, yo no sé si tiene que haber conflictos diplomáticos o qué es lo que tiene que haber, pero una solución ha de haber. Lo del reconocimiento del Estado palestino, que son pronunciamientos que se han ido haciendo a lo largo de la historia. En 2011 en la ONU se sumaron 139 países, en 2014 el Parlamento Europeo hizo otra propuesta. Pero como todo depende de unos acuerdos de paz que está visto que así no van a llegar y se encona cada vez más, yo sí creo que esto es un genocidio. Quiero decir, el atentado de Hamás que inició esta última ofensiva en octubre no estaba justificado bajo ninguno de los conceptos, pero no se puede responder, sobre todo un Estado que se llama democrático, a la violencia con más violencia. Y si nos atenemos a la definición de la Real Academia de genocidio, esto que está pasando es un genocidio a todas luces. Lo que no es, desde luego, como decía hoy Netanyahu, es un trágico percance, que ya me chirría oír eso, calificar esto como un trágico percance. Es una situación que luego, por supuesto, el conflicto diplomático puede traer consecuencias económicas para nuestro país, consecuencias políticas, pero independientemente de esto, el drama humanitario que se vive es que no tiene nombre y no sé, yo no sé cuál es la solución. Por supuesto que llegue la paz, pero ¿cómo se llega hasta ahí? ¿Nos sentimos amenazados? ¿Sentís que Europa está amenazada? Yo no lo siento. Yo creo que yo creo que hay que separar dos cosas aquí. Una es el drama que se está produciendo. Yo no sé si ponerle el apelativo de genocidio lo hace mayor. Yo creo que no, simplemente es un drama humano, es muerte por todos los sitios, es algo que debemos intentar frenar desde la comunidad internacional, porque ellos no lo van a hacer. No. Ellos, eso lamentablemente es así. De lo que es el tema de la crisis diplomática que se produce por el reconocimiento del Estado de Palestina, que yo creo que hay que hacerlo, pero creo que si llegamos a elegir o llega a elegir el gobierno un momento peor, no lo consigue. Porque esto se suele ver cuando ves a quién le ha gustado. Y claro, yo creo que los palestinos bastante tienen ahora con intentar sobrevivir como sea. El pueblo palestino, que les lleguen ayudas, buscar comida, buscar agua, refugiarse, cuidar a sus hijos, enterrar a sus muertos. Y sin embargo,
no creo que les interese demasiado el que se les reconozca como Estado. Sin embargo, a Hamás sí que le ha gustado esta situación y la ha hecho pública, y de ahí viene una situación que a mí me desagrada enormemente. Creo que se va a hablar de una cosa, que es el reconocimiento del Estado palestino, que se podía aplazar, y lo que es inaplazable es resolver la situación en la que están en este momento. ¿Qué os parece, Chuchi, también un poco, no sé si os parece incoherente que hoy haya estado Zelensky aquí y que le demos también unos cuantos miles de millones, ¿no?, para armas? Eso a mí también me choca un poco, ¿no? Pues sí, no deja de chocar. Lo que pasa es que, por otro lado, Ucrania es la que ha recibido una agresión tremenda por parte de otro Estado. El derecho a la defensa también tiene que existir. El drama que se está viviendo en Palestina, el drama humanitario, bajo mi punto de vista, es tremendo. Como decía Ana, en la ONU e incluso Estados Unidos, que es el mayor aliado de Israel, han optado o han dicho en repetidas ocasiones la administración Biden que opta por la solución de dos estados. Que sea el momento o que no sea el momento adecuado tras la agresión sufrida por parte del grupo terrorista Hamás, bueno, pues yo ahí ya no entro. Pero recordemos que hacía tiempo que esta solución está encima de la mesa y que no se dan los pasos. En algún momento hay que dar ese paso para reconocer. Es una situación enquistada en la que hay que buscar una solución. Esa parte del mundo es un conflicto continuo en la que no se puede seguir así. Entonces, la mejor manera de solucionar un problema es hablar de tú a tú. Y ese tú a tú pasa por el reconocimiento de Palestina como un Estado. No hay otra solución. Ese reconocimiento y esas negociaciones tienen que dar garantías a ambas partes. Pero en este momento, ¿con quién hablas? ¿De Palestina? A ver, ¿con quién hablas? Claro, pero el problema es... ¿De qué te sirve esa? Sí, más que nada sí, el que se lo ha ponido así jamás, ¿no le vas a hacer interlocutor a Hamás? No, evidentemente que no puedes hacer interlocutor a Hamás, pero ahí está la autoridad palestina que sí que puede hacer de interlocutor, que está gobernando en Cisjordania. Entonces, pero la solución tiene que darse. O sea, lo que no puede ser esa zona del mundo es vivir ese conflicto continuo en el que está abocada día tras día. A mí lo que me da miedo es que esto nos despiste de lo otro. Es decir, creo que, por ejemplo, si el Tribunal Internacional sí que ha decretado, ha hecho una sentencia ahora de que se pare inmediatamente la guerra, eso es lo que habría que conseguir, parar inmediatamente y auxiliar al pueblo palestino. Y después de eso, pues ya podremos hacer los reconocimientos, etcétera, porque si solo hacemos el reconocimiento y no se para lo otro, el exterminio va a ser seguro. Y bueno, ya veremos a ver qué ocurre también con la participación de Irán, de Hezbollah, etcétera, etcétera. Algunos ya estarían, claro, ya veremos a ver qué ocurre. Interviniendo los dos. Claro. Ya veremos a ver. El tema es que en todas las fechas que hemos ido recordando que se ha pedido que se reconozca el Estado palestino, siempre se habla en el marco del acuerdo de paz. Pero ¿qué acuerdo de paz vamos a buscar aquí? Si esto, yo cuando veo imágenes como las que acabamos de ver, digo, estos niños, esta gente, estos jóvenes se acaban radicalizando, o se toma una solución internacional ya, que no sé yo si es posible, porque a las resoluciones de la ONU les hacemos el caso que les hacemos, da igual en este conflicto que en otro. No sé, pero a mí me parece un tema muy preocupante, porque solo los civiles que están viviendo este conflicto, ¿cómo se repone uno de esto? Esto acaba radicalizando las situaciones, indudablemente. El que lo está viviendo, desde luego que sí. Esto a mejor no va a ir. Y claro, luego está la paradoja de los países, le seguimos vendiendo armas, son tantos intereses que a mí por lo menos se me escapan. Esa radicalidad que dices, también en alguna medida está en los judíos. Es decir, porque vienen históricamente sufriendo una serie de situaciones que hace... Por eso creo que es más importante la acción de la comunidad internacional, si es que puede hacer algo, que lo que podamos esperar del Estado de Israel. Bueno, ya se ha dicho que es vinculante, pero aún así ya, claro, no es que para ellos... ¿Para qué sirven las instituciones? Claro, dice uno, ¿no? Yo lo he planteado más de una vez, la ONU, que no son acuerdos vinculantes, bueno, el que quiere les hace caso y el que no, así estamos. Es muy complicado ahora. Recordemos que la ONU sí que ha establecido fuerzas de pacificación en ciertos países y sí que las ha creado. Claro.
pero no sé si ahora se atreverá a crear cierta fuerza para imponer la paz en esos territorios. Parece que es una de las situaciones donde estaría plenamente justificado, ¿no? Sí. Una intervención. Pero la postura de Estados Unidos también es muy tibia y al final el peso del pueblo judío en Estados Unidos es muy grandísimo. grande. Bueno, y es a ver muy qué grande. pasa, ¿no? En las elecciones de Estados Unidos, ¿no? A ver quién gana. Bueno, no sé si cambiará mucho en función de quién gane. Interlocutor de eso. Bueno, estamos en, no sé si de alguna manera lo que pase mañana aquí en el reconocimiento, ¿veis que va a afectar de alguna manera o no? Pues salvo en algún tratado comercial que tengamos establecido con Israel o alguna cosa de estas, pues yo no veo de qué manera puede afectar a España el reconocimiento del Estado palestino, vamos. Supongo que habrá intereses comerciales porque nosotros tenemos acuerdos con ellos, creo, en temas de agrícolas, temas de tecnología. De armas. Y de armas es lo que os decía. Es que es una situación tan hipócrita por parte de la comunidad internacional. Si seguimos vendiendo armas y teniendo comercio de armas, el derecho a la defensa existe. Pero es todo, yo lo veo muy complicado y me siento incapaz de pronunciarme por dónde ha de ir. No, pues, y además hasta dónde va a llegar, ¿no? Claro. Porque estamos aquí dando armas, la guerra de Ucrania puede durar millones de años. Sí, está previsto que dure. Además, sí. Exactamente, entonces esto es ¿hasta cuándo? Hasta el desgaste de... Bueno, no lo sé, yo en el tema de Ucrania es cambiar de tema, pero sí, creo que está plenamente justificado el que les facilitemos armas, se tienen que defender. Un pueblo que ha sido invadido y que tiene que defenderse. Bueno, y que tampoco se puede hacer nada, ¿no? ¿Sí? Que tampoco se puede hacer. Pues está difícil porque luchar contra Rusia, que es una potencia armamentística y nuclear de primer orden, pues la verdad es que no es fácil. Es que a mí me preocupa todo esto mucho porque nos lleva a unas situaciones de radicalización tan grandes y tan duras. Incluso en el tema que decías tú, hablando entre nosotros, según hables de Palestina, antijudío ni nada, visto desde fuera, tú ves una situación, pero claro, nosotros, yo por lo menos me siento incapaz de saber cuál es la solución, que se pronuncie la ONU y si hacemos caso, bien, pero si no, el tribunal... Sí, pero tampoco harán caso. Claro, porque hay muchos intereses económicos por debajo, digo yo. Es que ya la confianza en la diplomacia yo creo que la hemos perdido, ¿no? Porque al principio dices, bueno, ha habido una reacción a un atentado y bueno, pues, pero claro, ahora ya no estamos hablando de eso. Ahora la situación, Israel ha determinado que va a exterminar a Hamás y ya está. Y todo lo que se ponga en medio pues desaparece. Pues desaparece, ¿no? Bueno, pues así estamos y mientras tanto inmersos también en las elecciones europeas. Hablamos también de polarización de la vida política que se vive en España y que está impulsando la pugna entre los dos grandes partidos, Partido Popular y Partido Socialista, que según los expertos se verá reflejado además con un aumento en la participación. La guerra ideológica entre bloques parece que marca la lectura que los ciudadanos hacen de estos comicios y podemos decir que el 54% de los españoles ven en estas elecciones del 9 de junio un examen a la política nacional. Pensemos que la mayoría de la legislación, ¿no? que al final llega a aplicarse aquí en España proviene de las directrices de la Unión Europea. En materia, por ejemplo, de inmigración, en materia de agricultura, en materia de comercio, prácticamente todo, ¿no? Estamos viendo que hay una polarización política muy importante. Eso hace aumentar la participación, ¿no? Seguramente en estas elecciones la previsión que hay es que puede subir un poco la participación, ¿no? Pero no va a subir mucho más, ¿no? De ese, por ejemplo, seguramente un 50% es un poco de los récords que podríamos llegar a tener. Bueno, pues hemos salido a la calle, dicen que no son unas elecciones en las que haya mucha participación, aunque sí estiman los expertos que debido a esa polarización parece que va a acudir más gente a las urnas. Vamos a ver qué piensan los riojanos. ¿Va a votar estas elecciones? Sí, por supuesto. Es muy importante. Nos jugamos bastante, sí, bastante. Hay que ir a votar porque a ver si se arregla esto. Voy a votar, además soy presidenta de mesa electoral. ¿Qué tema es el que más le importa de cara a estas elecciones? Pues sí, el económico. La gente que está pasándolo mal. Medio ambiente sobre todo. Sobre todo por la gente, lo social, claro. La gente que no tiene para comer. Las pensiones, eso. Sobre todo yo pienso que el tema del medio ambiente y así también tiene que ser muy importante, sobre todo en estas elecciones, tratarlo, que se hable y que se pongan soluciones.
Bueno, pues ha sido muy grato encontrar a gente que conteste sobre las elecciones europeas, porque por lo general no es fácil que la gente se implique, aunque los medios de comunicación intentamos decir que son importantísimas, ¿no? Yo sí que como periodista sí que tengo la percepción en este caso que a la gente en esta ocasión las elecciones europeas le están importando algo más, sí, porque sí que es cierto que en nuestro trabajo han sido unas elecciones que la gente las pasaba mucho sin pena ni gloria, y como nos decían, efectivamente de Europa emanan de la normativa por la que luego nos regimos, un 90% de la normativa que produce cada país depende de lo que fija primero Europa. Y yo sí que creo que en esta ocasión parece que tienen más interés, quizá por eso de la polarización y porque los propios partidos políticos, los grandes partidos políticos, están haciendo como una encuesta para las elecciones en este país, de lo que sean estas europeas. Sí que puede haber más participación, pero yo creo que lo habéis dicho antes, mucha de los que vamos a ir a votar en clave nacional, vamos a dar un voto de castigo o no de castigo a los partidos nacionales, sin muchas veces saber qué es lo que se decide o lo que nos jugamos en Europa. De todas maneras, está claro que desde hace unos días la campaña europea ha pasado a un segundo o un tercer plano totalmente muy alejado de la actualidad. Hemos tenido a Milei, tenemos a Palestina, tenemos ahora a Ucrania, y las elecciones europeas, tú coges cualquier periódico y están en la 16, en la 17 o en la 18 página. Entonces, no es un tema de los más importantes en este momento que se está tratando en la actualidad, ¿no? Nos jugamos mucho. Hace 4 días hemos tenido a los agricultores en la calle protestando por las medidas que se toman en Europa, que son las que marcan las políticas agrícolas en todos los estados de la Unión Europea, las políticas migratorias. Pues eso es de lo que tendríamos que estar hablando, pero realmente lo que se está hablando son temas muy distintos de lo que realmente nos vamos a ver afectados en esa decisión que vamos a tomar eligiendo a nuestros representantes en Europa. Así es, Julio. Sí, totalmente de acuerdo con ellos. Yo creo que es que además esto ha sido tradicional, porque estamos dependiendo de las, bueno, por ejemplo, los fondos ahora mismo europeos, ¿no? Es lo que está salvando de alguna manera buena parte de la economía, etcétera. Bueno, pues eso que llega cada vez, cuando llegan las elecciones casi desaparece. Siempre son los propios partidos los que te marcan la clave nacional o la clave de actualidad, y si hay que hablar, pues se habla de la amnistía o de lo que se tenga que hablar, pero de Europa bastante poco. Pero fíjate, sacó eurodiputado Ruiz Mateos, él y su hijo, salieron 2. Ahora tenemos una serie de grupos de tuiteros o de gente de redes sociales que yo no sabía ni que existían, y que el CIS les da posibilidad de tener representación en Europa, ¿no? Suelen ser unas elecciones que nos las tomamos también para castigar a las políticas tradicionales, etcétera. Yo creo que esta vez igual un poco más de importancia, algo más de participación, tal vez, pero realmente por temas europeos no va a ser. Yo estoy de acuerdo que ya cada vez más ya no solo sean europeas, autonómicas, municipales, son los grandes partidos los que marcan el argumentario, da igual que sean unas elecciones municipales que nacionales, que en este caso europeas. Pero yo sí que tengo la percepción, precisamente porque son sobre todo los 2 grandes partidos, PP y PSOE, los que marcan el argumentario de campaña, que la gente está prestando como más atención. E insisto, como dicen ellos, es que es tan importante lo que decida Europa para lo que luego decidamos aquí, las políticas que aplicamos en cada rincón, pero sí que creo que cada vez más se marca el argumentario independientemente del tipo de elecciones que vayamos a hacer. Sí, yo creo que había que en el voto, que no vamos a poder entrar en los detalles y no vamos a conocer las cosas concretas, en todo caso, pues que cada uno haga un planteamiento, pues si es más liberal, o más progresista, o más conservador, etcétera, ¿no? Y ya no me voy a los extremos porque espero que eso no se lo plantee demasiada gente. Venga, vamos a hablar de la Glorieta, vamos a hablar de ese nuevo proyecto que se va a hacer en torno a la Glorieta del Dr. Zubia. En una primera fase se van a invertir unos 500.000 euros y se va a actuar sobre una superficie de 2.900 metros cuadrados, mientras que el proyecto global contempla la renovación de 13.000 metros cuadrados en el centro de Logroño. La primera fase contempla 3 intervenciones. Una conectará la Glorieta con la calle Portales mediante una plataforma única elevada.
y lo vamos a concretar en una intervención que va a mejorar la peatonalización en toda esta semicircunferencia que une los muros, Muro de Cervantes y Muro del Carmen, con una superficie de más de 1000 metros, pero combinando ese acceso peatonal con la circulación que actualmente existe. La misma solución para la conexión con el Paseo de las 100 Tiendas, mientras que se plantea la sobreelevación de los pasos de peatones que ya existen en la confluencia de Avenida de la Paz con Juan 23, además de la eliminación de la jardinera existente en la zona final del bulevar de Avenida de la Paz. Ahí hay un bloque muy alto, que dificulta muchas veces la propia visibilidad. Uno de los primeros aspectos de la intervención va a ser deprimir esa parte, tanto los coches como el propio peatón tenga una visibilidad más amable. Esta primera fase, que se licitará en junio, cuenta con un presupuesto de medio millón de euros y se espera que esté finalizada en los primeros meses de 2025. La segunda comprenderá ya el interior de la glorieta, incluido el pavimento y la iluminación, especialmente en toda la zona más arbórea. Les puedo asegurar que se van a aprovechar todas las ideas que desde Concéntrico nos han ido suministrando y que también plantean una iluminación pues diferente, que haga fundamentalmente la parte más sombría de la glorieta, que es aquella de allá, pues más amable, que por la noche también sea una zona pues más visitable, más cómoda, más disfrutable. En lo relativo a la pavimentación se ha optado por el granito natural, que irá combinado por zonas con diferentes formatos, aparejos y colores, con el fin de diferenciar los distintos espacios en la nueva configuración de la glorieta. Voy a empezar por ti, Julio. A ver, todos son buenas noticias, ¿no? Que se vaya... Sí, claro que es una buena noticia, pero primero déjame que empiece por un chascarrillo. Yo creo que el alcalde es un crack con estas cosas, porque no entiendo lo de las dos fases, a no ser... Porque ahora ¿qué va a hacer? Elevar pasos de peatones. Punto, no va a hacer nada más. O sea, va a conectar las zonas, sobrelevando un poco los pasos y dando seguridad. Eso de las dos fases igual es que tiene presupuesto para hacer los pasos de peatones y no tiene presupuesto para hacer la glorieta. Se me ocurre, igual es así o igual no. Porque me parece que la glorieta merece una actuación de una sola vez, no en dos fases. Pero bueno, admitido eso, a mí el proyecto me parece que es necesario, más cuando además hemos rehabilitado ya el instituto, sí. Y me parece... que tiene un reto muy importante, que es que la glorieta no sea solo una zona de paso, sino que sea una zona estancial. Y para ser una zona estancial necesita no solo de cambiar un pavimento, por eso no te quedas en un sitio, sino de darle otros componentes de atractivos, que no lo sé cuáles son, no sé si son terrazas, no sé si son juegos de niños, no sé. Por ejemplo, juegos de niños en el centro de la ciudad faltan muchísimos, y si queremos que la gente se quede a vivir en el centro, bueno, que es lo que más se despobla, pues teníamos que darles nuevas opciones, ¿no? Entonces yo creo que falta ponerle a ese proyecto un interés de que la glorieta sí, que nos une zonas de la ciudad y que vamos de un sitio a otro, pero que también sea un sitio donde nos podamos quedar. Hay una sombra maravillosa en verano, es una zona muy céntrica donde se pueda tener una relación humana y de paso también resolver lo que ahora se ocupa como zona estancial, que lamentablemente pues es una serie de personas sin techo, etcétera, sí, que están habitualmente ahí y que bueno, pues que también hay que dar una solución a los aspectos sociales. Bueno, y también ese pavimento tan resbaladizo, bueno, ¿no? Yo coincido con Julio, yo no hablaba de primera y segunda fase, yo decía que ya casi teníamos que haber arreglado la glorieta a la vez que le devolvíamos al Sagasta la dignidad. Claro. Porque, y una vez que ese edificio lo hemos recuperado para la ciudad con toda la dignidad que tiene, claro que toca reformar la glorieta. Y yo también me preguntaba por qué ahora esto y no hacemos ya el pavimento. La última reforma en serio de la glorieta es del año 91 y sí que ha habido proyectos, concursos de ideas, y yo también considero, él como arquitecto lo ha definido mejor, yo hablaba sobre todo, pienso, la parte que da a la calle Juan 23,
hay que esponjarla con algo más que esos árboles. Yo no sé si hay que quitar árboles, seguro que los ecologistas, pero esponjar aquello para que se transite de otra manera. Probablemente alguna pequeña entresaca, quitar algún ejemplar para buscar algún espacio más abierto. Un espacio más de encuentro que nos haga parar. Además hay árboles de porte y hay árboles muy nuevos, algunos que se han sustituido, con lo cual que nos haga pararnos por allí, que no solo pasen los chavales al instituto y los demás en diagonal si tenemos más prisa. Pero yo creo que la Glorieta, por supuesto, se merece una reforma acorde con el edificio que la viste, que a lo mejor no había que esperar ni a esta primera fase, habría que haberlo hecho todo a la vez. Actuar sobre una de las zonas más emblemáticas de la ciudad, desde luego que es una buena noticia, eso sí que es una buena noticia. Lo que yo le pediría al alcalde y a todos los políticos, que lo que se hiciese con el mayor consenso posible, tanto político como ciudadano. Que no se esté en una constante realización de obras en esa plaza, como pasa en otros lugares de Logroño, y que cuando venga el siguiente lo deje y esté de acuerdo con lo que se ha hecho y no se cambie inmediatamente, porque si no estaremos tirando el dinero constantemente. Hay que revitalizar la zona, es evidente. No sé si con las terrazas es la mejor manera, pero lugares de esparcimiento... No sé, lo que sea. Según están las cosas, no sé si las terrazas es la mejor manera, pero lugares de esparcimiento... Bueno, ahí no hay ninguna, ¿no? No, ahí no, pero bueno, para una zona que está libre, en un lugar de esparcimiento para niños o para mayores o eso, pues sería algo ideal que se podría hacer. Bueno, pues hablaremos otro día sobre cómo van esas obras y a ver si hay una segunda fase que sea cercana, por lo menos, ¿no? Hombre, porque es la importante, además. Que sea todo seguido, claro. Terminamos la obra. Gracias a los tres. Buenas noches. Les dejamos ya con deportes. Adiós.